Muy buenas noches. Me recuerdo, Mayron, de la foto más adelante, por favor. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la fusión y transformación de sociedades mercantiles. Es el tema que tenemos hoy. Bueno, bien, perfecto. Fusión y transformación de sociedades. Ese es el tema de hoy, nuestro tema. Bueno, prácticamente la fusión es de una sociedad mercantil. Pues básicamente consiste en la unión de dos o más sociedades mercantiles eh, para formar una mediante su integración o para o integrar otra mediante la absorción de una sociedad por otra, desapareciendo la última sociedad. ¿Cómo sucede esto? La fusión se puede dar mediante la integración y mediante absorción. Creo que esto lo vamos a explicar más adelante. Está por aquí. La fusión por integración es cuando dos o más sociedades mercantiles se integran y forman otra sociedad mercantil distinta de las que se fusionan, desapareciendo las demás entrando en procedimiento de disolución. Es decir, por ejemplo, se une el banco GIT y se une el banco Ban Rural, se unen y forman el banco Jalapaneco Sociedad Anónima. Aquí tenemos varios ejemplos, pero vamos a irnos al artículo 256, antes que todo. Artículo 116. La fusión de varias sociedades puede llevarse a cabo en cualquiera de estas formas. Dice el número por la creación de una nueva sociedad y de disolución de todas las demás anteriores que se integren en una nueva. Y dos dice, por la absorción de una o varias sociedades por otra, lo que produce la disolución de aquellas. En todo caso, la nueva sociedad o aquella que haya absorbido las otras adquieren los derechos y obligaciones de las sociedades disueltas. Entonces, recapitulando un poquito esto, entonces la fusión por integración es cuando dos o más sociedades mercantiles se integran en otra sociedad mercantil distinta a de las que se fusionan, desapareciendo las demás entran en un procedimiento de liquidación. Ya nosotros más adelante vamos a hablar de la disolución y liquidación de sociedades, ya más adelante. Liquidación total y parcial lo vamos a ver más adelante, pero hoy nos interesa lo que es fundamentalmente la fusión. Bueno, como ejemplos de esto tenemos fusión por integración. Tenemos el Banco GIT Continental Sociedad Anónima, ¿verdad? Este banco desapareció el banco GIT y desapareció el banco GIT Continental. Se fusionaron y formaron otra entidad mercantil distinta que se llama Banco GIT Continental. Eso es una fusión por integración. Es decir, ¿se acuerdan ustedes que antes el banco se llamaba Banco Granite Thompson? ¿Sí? Y también existía el Banco Continental. Pues estos bancos, los dos, se fusionaron por integración y desapareció el banco Granite Thompson, desapareció el banco Continental y hoy se llama Banco GIT Continental, se llama fusión por integración. Es decir, se fusionaron dos entidades mercantiles, o sea, la fusión por integración es, se unen dos sociedades mercantiles, desaparecen estas y crean una distinta. ¿Sí? Ojo con eso, ojo con eso. ¿Sí? Tal y como lo menciona el artículo numeral cardinal 1 del artículo 256 del Código de Comercio, dice, por la creación de una nueva sociedad y la disolución de las anteriores que se integran en la nueva. Ojo con eso. ¿Sí? Y la función por absorción es cuando dos o más sociedades son absorbidas por otra, desapareciendo las otras, las que entran en procedimiento de disolución. Es decir, aquí no desaparece aquí hay una sociedad que absorbe a las otras dos, o tres o cuatro que se integren fusionar.
Aquí no es, aquí prevalece una sociedad mercantil que es la que absorbe a las demás. Prevalece una sociedad mercantil. Aquí las sociedades mercantiles que desaparecen son las que se integran en esta que las absorbe. Ejemplo de esto tenemos al Banco Industrial que absorbió el Banco de Occidente, ¿verdad? El Banco Industrial absorbió a Banco de Occidente. Telefónica S.A. que absorbió a Bell South de Guatemala. Y Telecomunicaciones de Guatemala S.A., de nombre comercial Claro, que absorbe a Telefónica Sociedad Anónima. ¿Verdad? Entonces, en estos casos quedó vigente el Banco Industrial, quedó vigente Telefónica S.A. en un primer momento y luego pues queda vigente Claro, pues absorbió a Telefónica. ¿Verdad? Bueno, ¿cómo es que opera eh, eh, ¿cómo es que opera la fusión? Pues básicamente la función pues tiene que ser acordada por los órganos de soberanía de las respectivas sociedades. Estamos hablando de una sociedad anónima, tendría que ser a través de las asambleas, de la asamblea de cada tipo de sociedad. Estamos hablando de sociedades no accionadas, por las juntas generales son las que tienen que acordar eso, pues el órgano de soberanía. Acuérdense que el órgano de soberanía es el órgano deliberante, donde que se está formado por la totalidad de los socios o debidamente representado por los ausentes y que toman las decisiones que son inherentes a la sociedad, ¿verdad? De forma ordinaria, las que tienen que ver con la distribución, el proyecto de distribución de utilidades, las que tienen que ver el, con la memoria de labores del órgano de administración, las que tienen que ver con el proyecto del órgano de fiscalización, la distribución de monumentos y utilidades y pérdidas en un ejercicio social. Eso lo se discute en una ordinaria. Y las extraordinarias son aquellas que, pues, este tipo de asambleas o juntas generales, pues este órgano de soberanía, fundamentalmente va a ocuparse de asuntos que, pues, que se salen de la normalidad de una asamblea, ¿verdad? Entonces, eso es acordado em, por el órgano de soberanía, ¿verdad? Eh, Estos acuerdos de fusión se inscriben en el registro mercantil y una vez inscritos los acuerdos deberán publicarse en el área oficial y otros de mayor circulación junto con los balances generales de las sociedades que se fusionan por 3 veces en el término de 15 días, artículo 269 del Código Comercial. Y dice este artículo. Dice, la fusión deberá ser resuelta por el órgano correspondiente de cada una de las sociedades en la forma y los términos que determina su escritura social. Los acuerdos de fusión deberán inscribirse en el registro mercantil, siendo el título suficiente para ellos actas notariales en las que se transcribe lo acordado por cada sociedad. De hecho, el registro deberán publicarse conjuntamente los acuerdos de fusión y los últimos balances generales de las sociedades en el diario oficial, en otros de mayor circulación del país, 3 veces por el término de 15 días. ¿Por qué los balances generales? ¿Por qué publicar el acuerdo de fusión? Porque recuérdense que ya lo hemos analizado en varias clases. El instrumento idóneo que nos va a establecer el estado patrimonial de una sociedad mercantil es su balance general y su estado de pérdidas y ganancias también. Básicamente el balance general. Ese es el instrumento idóneo. ¿Verdad? El instrumento idóneo que refleja el estado patrimonial, el estado financiero de una sociedad mercantil. Entonces, ¿por qué se va a publicar? ¿Por qué habría que publicar en el diario oficial los acuerdos de fusión y de balance general? Porque si existe alguna persona que va a ser perjudicada por esa fusión, algún acreedor o algún tercero, entonces él puede oponerse a esa fusión. ¿Por qué? Porque sus créditos, sus obligaciones que él tiene por cobrar se pueden ver perjudicados. ¿Sí? O porque pueden adoptar alguna denominación social o alguna razón social que esté usando otra sociedad, que haya otra sociedad ya inscrita, razón social bajo el... entonces, por esa circunstancia, ¿verdad? Por esa razón se hace eso, sí. Bueno. Muy bien.
Bueno, de ahí dice que la fusión deberá llevarse a cabo transcurridos 2 meses desde la última publicación y después de esto pues se va a otorgar la escritura respectiva, la escritura de fusión. El artículo 260 dice la fusión no se podrá, no, permítanme un momento, hay una compañera aquí que quiere, bien. Dice, la fusión no podrá llevarse a cabo antes de transcurridos 2 meses contados desde la última publicación de los acuerdos que menciona el artículo anterior y hasta entonces se podrá otorgar la correspondiente escritura pública, salvo que conste el consentimiento escrito de los respectivos acreedores o el pago directo por medio de depósito de las sumas correspondientes en un banco del sistema a favor de los acreedores que no han dado su consentimiento, todo lo cual será constar en escritura pública. En este último caso citado, las deudas a plazo se darán por vencidas el propio día del depósito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Era como les venía denunciando, ese plazo es para que transcurridos 2 meses desde la última publicación, si no hay ningún acreedor que se oponga, se otorga la escritura de fusión, o si antes de ese plazo se le ha pagado a los acreedores el monto de sus créditos, o se ha asegurado de alguna forma garantizado ese cumplimiento y existe consentimiento de los acreedores, dado por escrito, para que se pueda otorgar la escritura de fusión de sociedad mercantil. Ese es el objetivo primordial. Bueno. Bueno, es importante también que leamos el artículo 257 de este código que establece, dice, normas que rigen. Cuando de la fusión de varias sociedades haya de resultar una distinta, su creación se sujetará a los principios que rigen la constitución de la sociedad cuyo género haya de pertenecer. Eso es muy fácil de poder explicar. Realmente no tiene mayor grado de complejidad esto. ¿Por qué? Si una sociedad se va a fusionar con otra sociedad y, por ejemplo, van a adoptar el régimen de la nueva sociedad del tipo sucesorio que corresponda, ¿cierto? Si se fusionan una sociedad colectiva y una sociedad de responsabilidad limitada y hoy quieren ser sociedad anónima, pues la lógica nos empuja a establecer que hoy en día se van a ellos a regular por las disposiciones de la sociedad anónima. Ese es el espíritu de eso. Si fuera una sociedad anónima que se fusiona con una sociedad anónima para seguir siendo sociedad anónima, igual sociedad anónima. Si hay una sociedad colectiva que se fusiona con una responsabilidad limitada para ser sociedad comandita por acciones, se van a regir por las disposiciones de la sociedad comandita por acciones. Y el artículo 258 dice, la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios colectivos y de los comanditados no cesa por la fusión respecto de las obligaciones derivadas por actos anteriores a ella. Si tenemos una sociedad colectiva, y esa sociedad colectiva nosotros sabemos que los socios en ese tipo societario responden de forma solidaria, subsidiaria y limitada de las obligaciones sociales. Entonces, esa responsabilidad solidaria e ilimitada, al momento de fusionarse la sociedad, y pasar a formar, por ejemplo, se fusionan con otra sociedad y pasan a formar una sociedad anónima. Entonces, las responsabilidades de esos socios colectivos y de los comanditados, que también sabemos que en la sociedad comandita simple y la sociedad comandita por acciones, responden de forma solidaria, subsidiaria y limitada de las obligaciones sociales. Entonces, su responsabilidad no va a terminar en tanto se hayan cumplido con las obligaciones que adquirieron cuando se celebraron este tipo de sociedades. Es decir, las obligaciones pendientes que quedan eh, eh, por contratos y negocios que se celebraron cuando la sociedad colectiva, la sociedad comandita simple o por acciones estaba vigente, pues los socios continúan con esa responsabilidad solidaria e ilimitada. Sigue. Una vez se cumpla eso, pues ya por el hecho de transformarse, esos socios siguen teniendo esa responsabilidad. Entonces, si hay alguna duda en cuanto a esto. ¿Hay alguna duda? No hay ninguna duda.
No hay ninguna duda, señores. Bueno, sigamos hablando ahora, platiquemos ahora nosotros de la transformación de sociedades. Bueno, ¿en qué consiste la transformación de sociedades? La transformación de sociedades, pues, es una institución del derecho mercantil que consiste en viabilizar una serie de actos por medio del cual una sociedad mercantil que ha sido constituida bajo un tipo societario, mediante esta institución, pues le brinda una serie de mecanismos para convertirse en una sociedad distinta, de un tipo societario distinto al que se constituyó, por ejemplo. Si nosotros tenemos una sociedad anónima, al transformarse se puede transformar en una sociedad colectiva, o una sociedad colectiva puede transformarse en una sociedad de responsabilidad limitada, o una sociedad de responsabilidad limitada podría transformarse en una sociedad comodita simple, es decir, cuando se transforma en una sociedad, ese tipo societario va a cambiar, se va a transformar en otro tipo societario distinto. No sé si me entienden. Hay una sociedad anónima y se transforma en sociedad colectiva. Una sociedad colectiva se transforma en sociedad anónima. Una sociedad de responsabilidad limitada se transforma en comodita simple. Es decir, así es como opera eso. No sé si me entienden. Nosotros analizamos el artículo 262 del Código de Comercio, dice, las sociedades constituidas conforme a este código, yo creo que no terminamos de leer, no leímos el artículo 260, ¿verdad? Bueno, lo vamos a leer de último. Regresemos otra vez a la... Eso no lo leímos, el segundo párrafo, ¿verdad? Miren ustedes, la verdad que ustedes no están aquí en clase, creo yo, porque nadie me dijo nada de eso. Bien, Nick. Nadie me dijo nada a ustedes. La verdad que a ustedes no les importa mucho el esfuerzo que uno hace cada noche aquí. Vamos a ver si el otro año, cuando estén con otro catedrático, ustedes pueden apreciar el esfuerzo que uno hacía cuando estaba acá. Bueno, leamos, vamos a volver a leer ese artículo. Dice, la fusión podrá llevarse a cabo, no podrá llevarse a cabo, perdonen que regrese de la fusión, pero bueno, dice, la fusión no podría llevarse a cabo antes de transcurridos 2 meses contados desde la última aplicación de los acuerdos que menciona el artículo anterior. Hasta entonces se podrá otorgar la correspondiente escritura pública que consta el consentimiento escrito de los respectivos acreedores al pago directo por medio de depósito de las sumas correspondientes en un banco del sistema, bajo los acreedores que no han dado su consentimiento, todo lo cual será constar por escrito. Eso creo que ya lo habíamos visto nosotros en su oportunidad. Recuerdan, ¿verdad? Ahora bien, dice, en este último caso citado, las deudas a plazo serán por vencidas si fue podida el depósito. Ahora lo importante es esto, escuchen esto. Dice, dentro del término de 2 meses, dice, los acreedores de las sociedades que han acordado fusionarse pueden oponerse a la fusión, oposición que se tramitará en juicio sumario ante el La oposición suspenderá la fusión, pero el tribunal puede autorizar que la fusión tenga lugar y se otorgue la escritura respectiva previa presentación por parte de la sociedad de una garantía adecuada. Es decir, y si los acreedores de las sociedades que se fusionan, se oponen a esa fusión, el camino adecuado para poder oponerse es el juicio de conocimiento sumario. ¿Sí? El juicio sumario. ¿Sí? Ante un juez de primera instancia civil. ¿Qué juez de primera instancia civil? El domicilio de las sociedades que se están fusionando. El problema sería si son de domicilio distinto. ¿Qué reglas podemos aplicar ahí si son de domicilio distinto? Creo que el lugar donde se está celebrando la fusión. Por la ley de la situación, ley recitae. Entonces, esa oposición que se sigue en la vía del juicio sumario, porque por eso se hacen las publicaciones, para que se enteren los socios de eso. Entonces, esa oposición se tramita en la vía del juicio sumario y esa oposición en juicio sumario, dentro de las providencias cautelares que se van a solicitar, la lógica nos puede establecer que
los acreedores deberán solicitar que se suspenda el trámite de la fusión en tanto se decida el proceso de conocimiento. Y lo más importante en este caso es que la escritura puede seguir su trámite, el tribunal puede autorizar que la fusión tenga lugar, que se siga tramitando, pero para esto, la sociedad ya fusionada, que se intenta fusionar, debe, que está por nacer a la vida jurídica como parte de una fusión, debe otorgar una garantía adecuada. ¿Qué tipo de garantía? Una garantía hipotecaria, una garantía prendaria o fiduciaria que permita garantizar los derechos de esos acreedores y que se les va a pagar su crédito. Ese es el objetivo, ¿verdad? El objetivo de eso. Dice el artículo 261, dice responsabilidad de inconforme, dice. El socio que no esté de acuerdo con la fusión puede separarse, pero su aportación y su responsabilidad personal es limitada. Si se trata de socio colectivo comanditado, continuará garantizando, eso lo habíamos dicho, garantizando el incumplimiento de las obligaciones contraídas antes de tomarse el acuerdo de la fusión. O sea, un socio que no está de acuerdo con esa fusión, que no está de acuerdo en que las sociedades se fusionen, que no está de acuerdo en que las sociedades se fusionen, entonces él se puede separar, se puede separar. Su aportación y la responsabilidad personal ilimitada, si se trata de un socio colectivo o un socio comanditado, que es el socio de las sociedades en comandita simple, comandita por acciones, va a continuar garantizando el cumplimiento de las obligaciones contraídas antes de tomarse el acuerdo de la fusión. O sea, las obligaciones que contrajeron esos socios cuando esas sociedades no se habían fusionado frente a terceros, entonces siguen vigentes y deben cumplirlas. Entonces, si tienen alguna duda de la fusión, por favor, antes de que nosotros sigamos. ¿Tienen alguna duda? Por el momento no, Lick. No, Lick, gracias. Muy bien. Bueno. Vamos a hablar ahora nosotros, compañeros. Hoy sí ya podemos hablar con mucha tranquilidad. Me fui hasta el mar. Ustedes no me dijeron que no cargaba salvavidas. Yo mismo me di cuenta que me estaba ahogando y todavía regresé a la orilla a traer un salvavidas para poder seguir con esto. Bueno. La transformación de sociedades pues, es un acto, una institución por medio de la cual, es un acto por medio del cual una sociedad mercantil constituida conforme al ordenamiento jurídico guatemalteco bajo alguna forma de las que establece el artículo 10, este acto va a permitir que se transforme en otra de las sociedades reguladas en el Código de Comercio. Es decir, que esta sociedad pasa a ser una sociedad, si era sociedad colectiva, pasa a ser sociedad anónima, si era sociedad comandita simple, que pasa a ser en comandita por acciones, si era una sociedad de responsabilidad limitada, que pueda pasar a ser sociedad anónima, es decir, se transforma porque se convierte en otro tipo de sociedad. ¿Sí? En otro tipo de sociedad. Ese es el aspecto nuclear aquí, ese es el objetivo. ¿Sí? Se transforma en otro. Si nosotros analizamos el artículo 262, dice, las sociedades constituidas conforme a este código pueden transformarse en cualquier otra sociedad mercantil, la sociedad transformada mediante la misma personalidad jurídica de la sociedad original. La sociedad transformada mantiene la personalidad jurídica de la sociedad. ¿Qué es personalidad jurídica? El hecho que es una persona jurídica distinta a los miembros individualmente considerados, que es una persona que tiene una realidad óntica, es decir, que se le conoce como sujeto de derecho. Es decir, cuando el registro mercantil la escribió la primera vez y la reconoció como sujeto de derecho, eso quiere decir que al transformarse en otro tipo societario, sigue manteniendo esa realidad óntica, sigue manteniendo ese reconocimiento como persona jurídica en el mundo económico exterior. El procedimiento en nada afecta a su personalidad jurídica y va a tener la misma personalidad jurídica que adquirió en su inscripción primitiva original cuando se constituyó por primera vez. Y de ahí el artículo, en el segundo párrafo, se dice, en la transformación de sociedades se aplicarán las disposiciones contenidas en los artículos 258, 59 y 61. ¿Cuáles son las disposiciones? Que tienen que hacerse publicaciones en el diario oficial. Deben hacerse publicaciones en el diario oficial. Publicaciones en el diario oficial. Tienen que hacerse. Por si hay un acreedor
quiera oponerse para salvaguardar los derechos de los acreedores a los cuales se les debe dinero, se les debe crédito. Por favor, si alguien tiene su micrófono encendido, por favor apáguelo porque tendría que salirme de pantalla y para apagar todos los micrófonos. Entonces, es importante establecer esa circunstancia. Es muy, muy importante establecer eso. Que sucede lo mismo, ¿verdad? Sucede lo mismo. Se hacen publicaciones por si por cualquier acreedor quiere oponerse, ¿verdad? Y lo más importante de eso es que se debe esperar ese término de 2 meses después de la última publicación, ¿verdad? Algo muy importante es que también los acreedores, después de la tercera publicación, deben pasar 2 meses para otorgar la escritura pública de fusión, para abreviar ese plazo de 2 meses. Lo que permite la ley es que se tenga el consentimiento de los acreedores, o sea, que se les haya garantizado sus créditos mediante hipoteca o prenda, porque esas son las garantías con las que se van a garantizar. Una cuestión que es muy importante también es que se puede establecer que si hay alguna oposición, ¿verdad? Esa oposición se puede ventilar en la vía del juicio sumario. Esa oposición se puede ventilar en la vía del juicio sumario y va a ser el juez de primera instancia competente, va a suspender la transformación también hasta que no se garantice los derechos de este acreedores. Y lo importante también es que aquí también la sociedad puede continuar el trámite de el trámite de transformación mediante el juez competente así lo establezca, una vez que la sociedad que se está transformando otorgue las garantías correspondientes, que el juicio del juez sea suficiente para determinar que sí es viable esa transformación y tendrá que otorgar prenda, hipoteca, fianza, cualquier otro tipo de seguridad para determinar que sí se va a cumplir con los compromisos de las acreedurías que se deben pagar en favor de los acreedores. Y un aspecto también muy importante es que el socio que esté inconforme con la transformación, así como puede salirse de la sociedad, puede separarse de la sociedad, ¿sí? Y si es un socio colectivo o un socio los socios, si es un socio colectivo o si se tratara de un socio comanditado, pues va a responder, sigue respondiendo por las obligaciones contraídas anteriormente a esa fusión de forma solidaria, subsidiaria y limitada de las obligaciones sociales. No sé si tienen alguna duda de lo que es la transformación de las sociedades. Por el momento no, Lee. ¿No? ¿No hay ninguna duda? Yo les ponía un ejemplo, eso lo había dicho, ¿verdad? Una sociedad mercantil colectiva se transforma en una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada se transforma en una sociedad colectiva, una sociedad colectiva se transforma... Es decir, tenemos que entender bajo esa circunstancia la transformación de la sociedad, ¿verdad? Bueno. Y dentro de los efectos, pues ya lo habíamos anunciado, lo habíamos visto, la transformación de las sociedades, la personalidad de la sociedad mercantil que se transforma se mantiene, como lo habíamos dicho. Entonces se mantiene su continuidad por el hecho de la transformación y no se extingue, ¿sí? Y no se adquiere otra al transformarse. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de esto, de la decisión de sociedades. La decisión no la vamos nosotros a encontrar regulada de forma expresa en el código,
Pero si nosotros podemos llegar a concluir que la escisión es una figura del derecho de sociedades que consiste en el desmembramiento de los medios de producción de una sociedad mercantil en provecho de esas sociedades mercantiles que se forman conforme a ese patrimonio escindido, que se forman conforme a ese patrimonio escindido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Una sociedad se desmembra, los medios de producción se desmembran, por ejemplo, la casa matriz es una sociedad que tiene varias casas matrices, por ejemplo, la flotilla, por ejemplo, de camiones que transportan, pues se la voy a ceder a otra sociedad. Las sucursales que tengo en el norte del país se las voy a ceder a otra sociedad. O los contratos de trabajo que tengo en el puerto de San José que están, los voy a ceder a otro tipo de sociedad. Así funciona eso. Entonces se desmembra la sociedad, se va desmembrando. Y entonces con ese desmembramiento, ¿qué sucede? Las sociedades se van formando otras sociedades, o ese patrimonio escindido pasa a formar otras sociedades que ya tienen existencia legal, que ya tienen una vigencia, que han sido ya reconocidos como sujetos de derecho, que están inscritas en el registro mercantil. Así es como funciona esto. ¿Sí? Dentro de las clases de escisión tenemos la falsa escisión, que es cuando una sociedad pues, cede parte de su patrimonio a otra sociedad que se forma devolviendo cuotas, partes de capital. De esta forma la sociedad sufre un desmembramiento, pero sigue existiendo. Es decir, la falsa escisión consiste en que parte del patrimonio de la sociedad se desmembra y pasa a formar patrimonio de otra sociedad que ya está vigente o otra sociedad que va a servir de ese patrimonio para fundar otra sociedad mercantil. Entonces, esa es la falsa escisión, ¿verdad? Cuando hablamos de desmembramiento, yo lo expliqué, ¿verdad? O sea, recuérdense que cuando los socios aportan capital para fundar una sociedad mercantil, pues aportan dinero, pueden aportar bienes, edificios, vehículos, terrenos, materia prima, etc. Entonces, eso que estoy mencionando ahorita es lo que se va a desmembrar, ¿verdad? Contratos de trabajo, cuentas por cobrar, derechos de crédito, etc. Eso es lo que va a pasar a otra sociedad. Otra sociedad para que esta sociedad pueda fundarse, o una sociedad fundada para que pueda seguir operando. Pero lo importante de esto es que esto no constituye una fusión. Esto no es una fusión. Simple y sencillamente es que se va a desmembrar esta sociedad y parte de su patrimonio va a pasar a formar parte de otra sociedad que se va a fundar o una sociedad que ya existe. Entonces la falsa escisión, la sociedad desmembra parte de su patrimonio, pero sigue existiendo, ¿verdad? Tenemos también nosotros la escisión pura. La escisión pura, ahí sí la sociedad a la que se le desmembran su patrimonio, pues la sociedad deja de existir. Y las sociedades tienen un procedimiento de liquidación, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante qué es la liquidación de una sociedad, pero la liquidación de una sociedad fundamentalmente consiste en aquel acto de naturaleza contable, pero de naturaleza comercial, mercantil o societario, por medio del cual una sociedad se ha acordado la disolución de la sociedad y entonces hay un órgano liquidador que está estableciendo el pago de las pérdidas, de las deudas, de los impuestos, el pago de las utilidades que quedan, la devolución de capital para que esa sociedad desaparezca. Entonces, en ese procedimiento de liquidación, esa sociedad se da la decisión pura, donde esos medios, ese patrimonio de la sociedad se desmembra y pasa a formar otras sociedades. O otra sociedad que va a formarse. Pues como les venía diciendo, pues esta figura de derecho societario, de institución, es evidentemente doctrinaria, pues no está regulada de una forma expresa en el Código de Comercio, pero es factible que esta se pueda materializar en el mundo económico exterior, adoptando la forma de un negocio jurídico, es decir, a través de la vía de la contratación mercantil, y también como en los otros otras dos figuras que hemos analizado, aunque no lo dijimos en la transformación de sociedades, pero para que haya una transformación de sociedades, una fusión de sociedades, tiene que ser acordado por el órgano de soberanía. Y aquí también.
para que para que pueda haber un desmembramiento de la sociedad, ya sea una decisión pura o una falsa decisión, tiene que haber, básicamente debe acordarse esta decisión, este desmembramiento en el seno de una sociedad mercantil. Ahí debe acordarse, o sea, es decir, en el órgano de soberanía. Si se trata de una sociedad colectiva, en una junta general. Si se trata de una sociedad anónima, en una asamblea general extraordinaria. Tienen que ser extraordinarias, porque eso no es algo que es de rutina, no son temas de agenda que puedan discutirse rutinariamente en una asamblea general o junta general ordinaria. Eso es una asamblea general extraordinaria o junta general extraordinaria porque afecta la estructura orgánica de la sociedad. Entonces, la que acuerda esto es el órgano de soberanía. No sé si ustedes tienen alguna duda. Licenciado, buenas noches. A mí sí me quedó una duda Dígame. en cuanto a la falsa decisión, Ujú. en donde dice, esta da una parte de su patrimonio, pero había una parte donde decía que devuelve por cuotas, le devuelve la otra sociedad o la que está desmembrando. No, el que le va a deber por cuotas son a los accionistas que aportaron capital. Si, por ejemplo, yo aporté edificios, aporté A la nueva dinero, sociedad. aporté un lote de camiones, me van a ir devolviendo mis camiones, me van a devolver mi dinero, me van a devolver mis edificios, mediante cuotas, ¿verdad? Eso se Ah, ok, refiere. sí, esa era mi duda, gracias. Ujú. No sé si tenemos alguna otra duda. No tenemos ninguna duda, jóvenes. Por favor, enciendan sus cámaras, vamos a tomar la foto. No, Lic. Enciendan sus cámaras. Por favor. A ver, Germán Alarcón, encienda su cámara. Henry Pérez, encienda su cámara. Axel Cruz, por favor, encienda su cámara. Abner Jan Román, por favor, encienda su cámara, por favor. Leslie Lima, por favor, encienda su cámara. A ver si la tiene encendida, después que está del lado. Muy bien. Henry Pérez y Axel Cruz, enciendan su cámara, por favor. Henry Pérez y Axel Cruz, enciendan su cámara, por favor. Bueno. Muy bien. Entonces, vamos a terminar la grabación por acá.